Una fe que no transforma la lengua no es una fe salvadora en absoluto. Hola amigos, bienvenidos a Amor por la Palabra. Estamos estudiando la carta del apóstol Santiago y hemos entrado en el capítulo 3, versículo 1, donde Santiago dice que no nos hagamos maestros, muchos de nosotros. Santiago ya venía preparándonos para hablarnos acerca de este tema de la lengua, cuando leemos el capítulo 1, versículo 26, donde dice que si alguno se cree religioso en este tiempo y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Este versículo lo podemos parafrasear fácilmente diciendo: si alguno se cree cristiano en este tiempo y no refrena su lengua, no tiene gobierno, dominio sobre su lengua y engaña su corazón, entonces su cristianismo es vano. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Y en el capítulo 3, entonces ya nos recomienda no hacernos maestros tan rápidamente, tan fácilmente, sin medir la responsabilidad tan grande que tiene un maestro al enseñar la verdad de Dios, y también tener en cuenta que no podemos entrar en un ministerio como estos si no tenemos la motivación correcta. Ahora, hay algo que tenemos que aclarar y no lo dije en el video pasado, y es que Santiago no está negando aquí el hecho de que Dios quiere que nosotros prediquemos la palabra. Por supuesto, todos somos llamados a predicar la palabra. En Marcos capítulo 16, verso 15, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles que debían ir y predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. En Mateo 28 también les comisionó a los discípulos que fueran y que hicieran discípulos. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 9, 16, dice: ay de mí si no predicara el evangelio. Entonces, no es que Dios esté negando el hecho de que nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, sino lo que está diciendo es que no debemos embarcarnos en un ministerio de esa envergadura como maestros sin antes nosotros tener claro qué es, cuál es la responsabilidad que tenemos. Porque una cosa es pecar con nuestra lengua en privado. Eso es una cosa, pero otra muy diferente es pecar con ella en público, desde un púlpito, enseñando algo equivocado, enseñando error a la gente y arrastrando a cientos o quizás a miles de personas en un error que nos va a llevar a la condenación, al juicio y a la condenación eterna. Eso es otro asunto. Por eso es que, de hecho, cuando Pablo le escribe a Timoteo, y tú lo ves allí en Primera de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 5, mira lo que le dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, o sea, de fe verdadera. Verso 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Eso ha pasado mucho hoy. Hoy tenemos ese problema en la actualidad. Y muchos se han apartado a vana palabrería. Usted puede encontrar toda clase de supuestos maestros que hablan y hablan y hablan y hablan y no dicen nada acerca de Dios y acerca de su palabra. De hecho, me sorprende que a veces las predicaciones en muchas iglesias el pastor habla de él, habla de su congregación, habla de otras personas, habla de todo menos de Jesucristo y de la Escritura. Versículo 7 dice: queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Eso es lo que está diciendo Santiago. Por favor, no se metan en un ministerio de estos sin tener claro este asunto. Ahora, en el capítulo 4 de este mismo Primera de Timoteo 4, versículo 6, mira lo que le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mira lo que recomienda el apóstol Pablo a su hijo en la fe. En el versículo 13 le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. Y sigue en el versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Hay una gran responsabilidad cuando nos paramos en una iglesia, cuando nos paramos en un púlpito a enseñar a otras personas. Y la responsabilidad tiene que ver con que enseñemos lo que está en la palabra y no lo que venga a nuestro corazón o lo que nos convenga enseñar a nosotros. ¿Cuál es la razón de eso? La seriedad de esta palabra que Santiago está dando es que ahí hay juicio y condenación. Cuando leemos, por ejemplo, Primera de Pedro, cuando leemos, Segunda de Pedro, capítulo 2, dice, pero hubo también, del versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Ahora escucha esto, verso 3. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esto es lo que Santiago nos está recomendando. No involucrarnos en un ministerio de esta dimensión sin calcular la importancia de ejercerlo bien y fielmente a Dios y a su verdad. Un abrazo para todos. Bendiciones.